bienvenidos a este programa especial del Consejo de la Judicatura hoy. Preparamos un recuento de los reportajes que le presentamos durante 2018. Veremos historias de niños en calidad de migrantes, negligencias médicas y qué pasa con las mujeres que enfrentan procesos penales bajo las nuevas reglas del sistema penal acusatorio. Recordemos estos temas a través de las sentencias que dictaron juzgados y tribunales federales y también a través del trabajo que realizan asesores jurídicos y también defensores públicos federales. Soy Verónica González, comenzamos. Durante 2018 le presentamos el caso de una negligencia médica que ocurrió en el estado de Puebla. ¿Cómo se fija el monto para el pago de una indemnización por parte del estado cuando el daño implica haber dejado ciego a un menor? Vamos a recordar la historia de Maribel Muñoz. Después de 20 años del nacimiento de su segunda hija, la familia Aguilar Muñoz recibió una noticia. La noticia de un embarazo gemelar, pues, es difícil. Sí es difícil porque, pues, es el doble peso, o sea, muchas cosas, sí es difícil. Pero pues es muy bonito pensar que son dos. Y de momento la noticia cae, pero dice, bueno, pero pues, echarle ganas. Meses antes del nacimiento de los gemelos, el embarazo de María se complicó debido a una infección urinaria. Ya mi primera revisión y ya no me dejaron salir, me dijeron que no, ya no podía salir. Y en ese momento, pues para mí ni siquiera me avisaron qué era lo que hacían, inmediatamente me pasaron a la sala de partos y ¿sabe qué? Es que tenemos que intervenir inmediatamente porque no puede seguir así. La trabajadora social se comunicó conmigo que se había complicado, pero también nos dijeron que habían fallecido los niños. Pero cuando yo después llegué y hablé con la trabajadora social, me dijo que no, que los niños estaba su situación complicada porque habían nacido de 7 meses y que estaban en cuidados intensivos. A nivel mundial, 1 de cada 10 nacimientos es prematuro. Estos bebés tienen el riesgo de sufrir alguna discapacidad permanente relacionada con el aprendizaje, la vista o el oído. No obstante, en el caso de la familia Aguilar Muñoz, los médicos nunca les advirtieron sobre estos riesgos ni les dieron tratamiento. Nos las dieron de alta. A Margarita primero la dieron de alta, que estaba bien, que nosotros la teníamos que hacer porque yo le comenté al pediatra y le dije que cómo me la iba a llevar si tenía la revisión. Debido a la negligencia de los médicos, Zair tiene visión baja y Margarita ceguera permanente. El IMSS ya no tuvimos ni acercamiento, el IMSS los abandonó, es más, ni a mi esposa le ofrecieron ayuda psicológica, a nadie, ¿no? Nada más simplemente se concretó el doctor Gutiérrez en dar de alta a los niños y decir cuando se pudieran adelante y cuando no, no. O sea, no tuvimos, vaya, ni tan siquiera es más, ni tan siquiera nos mandaron a llamar. La familia Aguilar Muñoz acudió a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y al Ministerio Público para denunciar la negligencia médica. Sin embargo, no los escucharon.
A veces el Ministerio Público no tiene la capacidad de entender esta situación. Nosotros fuimos a poner una denuncia de que le negaron un tratamiento que le ocasionó la pérdida de la vista, más no por una cirugía que haya recibido y del cual pues nunca nos hicieron caso. Pasaron los años, hasta que nos informaron por ahí que en la Defensoría de Oficio Federal nos podían dar una buena guía. Ya habían transcurrido 4 años desde la fecha del nacimiento. Yo, al momento de conocer los pormenores del asunto, me doy a la tarea de integrar los elementos probatorios necesarios que establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para poder instar la reclamación ante el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo era el dictamen que ya existía dentro de la averiguación previa, emitido por un médico militar de la Sedena en materia de oftalmología precisamente. Eso fue lo más importante para poder sustentar la reclamación ante el propio órgano de seguridad social. El IMSS admitió que efectivamente hubo actividad irregular por parte de sus médicos y determinó indemnizar a la familia. Esa indemnización debe de estar sustentada con elementos mínimos en cuanto a la lesividad que sufrieron por una parte los menores de edad y también un nexo causal que en este caso es acreditable a través de la intervención en un primer término de descartamiento de la retinopatía del prematuro. Sin embargo, ya había sido muy tarde. Entonces, esta resolución fue de manera congruente, motivada y fundada, resolver que efectivamente correspondía la indemnización. Con un monto que supera los 2 millones de pesos, el Estado reparó el daño patrimonial causado a la familia Muñoz. No obstante, la negligencia médica que dejó ciegos a los gemelos, en realidad, no tiene reparación. Pues créame que no hay reparación. No hay reparación. Pues no nos queda más que aceptar la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y darle las herramientas para que en lo futuro, pues igual, ¿no? Sea una persona apta, íntegra para la sociedad. El apoyo pues ahorita es darle una educación para que ella sola, ella se pueda valer por sí sola. No va a ser lo mismo, porque este mundo está hecho para nosotros, no para ella. Entonces, pues, darle más que nada las bases. Y pues, yo creo que va a llegar a ser una mujer de bien. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Desde que entró en vigor el sistema penal acusatorio a nivel federal en noviembre de 2014, ya se han registrado más de 36,000 causas penales. En todos estos asuntos se presentaron diversos dictámenes periciales. ¿Dónde se forman los científicos que elaboran estos documentos? Vamos a ver la historia de Nadia Monroy. Mi nombre es Nadia Monroy Vite y tengo 23 años. La razón por la que decidí estudiar ciencia forense es que, desde un inicio mi intención era estudiar psicología forense, pero cuando supe que la UNAM había creado esta novedosa carrera, me puse a ver el plan de estudios y cuando vi el enfoque multi e interdisciplinario que tenía, realmente eso fue lo que me atrapó y por lo que opté decidir estudiar ciencia forense. No es como en otras carreras que entonces es psicología y entonces vamos a ver primero las bases de psicología, sino que era ver las bases de distintas disciplinas, tener ese enfoque que obviamente los conocimientos al principio no era tan evidente que se relacionaban, pero conforme fue transcurriendo la carrera y entonces era más evidente cómo se aplicaban y por qué es que vimos primero las bases para entender por qué aplicábamos tal técnica, para qué se utilizaba cuál técnica y cuál era el fundamento detrás de esa técnica.
Esta es la escena del crimen. Este es el espacio donde estudiantes afinan sus sentidos, desarrollan habilidades que más tarde les permitirán elaborar un dictamen que será la base para tomar una decisión judicial. Tiene el número 1, por ejemplo, lo que podía ser presuntamente marihuana, que no se puede determinar sino hasta que después de los análisis correspondientes. Entonces es lo que hacemos aquí, identificamos los indicios, los señalizamos con estos indicadores alfanuméricos y posteriormente ya ahora viene la recolección que atiende a las características de cada indicio, ya que este polvo de color blanco que no podemos asegurar qué es hasta después de los análisis, no se va a recolectar de la misma forma que esto. ¿Por qué? Porque esto se puede recolectar, por ejemplo, con una espátula y en una bolsa de plástico, ya que no hay algo biológico que se pueda alterar por el plástico, a esto que presuntamente puede tener huellas. Entonces, al momento de que lo agarren, obviamente deben de tener su equipo de protección, es decir, mínimo bata, que también tengan cubre calzado para no contaminar, cubrebocas, gogles, incluso una cofia. Su trabajo es fundamental cuando se trata de esclarecer los hechos para llegar a la verdad. Sus aportaciones dan fundamento a la resolución judicial. Que somos un puente de comunicación entre los jueces y la ciencia. Nosotros orientamos a las personas para que sepan qué periciales pedir y también una vez que se tiene el dictamen, entonces lo interpretamos, digamos, lo trasladamos a un lenguaje más entendible y más fácil para personas que no son expertas en determinadas materias y entonces así la gente lo puede entender mejor. Nadia pertenece a la primera generación en licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM. Tuvo su título por alto rendimiento académico. Está consciente del momento histórico que le tocó vivir, la transformación del sistema de justicia penal. Sabe que hoy, más que nunca, la ciencia va de la mano con la justicia. Y esta parte del sistema de justicia de corte acusatorio que debe de ser público, entonces justamente eso se cumple, porque la gente ya entiende de qué se está hablando sin utilizar lenguaje tan técnico y tan científico. Y nosotros eso es lo que hacemos, somos ese puente de comunicación entre ambos. El objetivo, dice Nadia, es que el asesor técnico científico, con un perfil de investigador y una formación multidisciplinaria, contribuya con su trabajo a mejorar la percepción que la sociedad tiene sobre la procuración y la impartición de justicia. Y es que los egresados de la carrera en Ciencia Forense de la UNAM han desarrollado elevados valores éticos. Lo que nos enseñaron fue actuar con justicia, el actuar con bases científicas y tratar de ser lo más objetivos posibles para entonces nosotros actuar conforme lo que nos dice nuestra ciencia, conforme lo que está en la ley, apegarnos y tener esas bases bien fundamentadas y entonces ayudar a que las personas tengan una mejor investigación de un determinado hecho con estas bases que te comentaba y evitar que esos factores externos que a veces lo alteran no interfieran de alguna manera. Para mí, ¿qué sigue? A mí me interesa mucho la parte de investigación, creo que es sumamente necesario y hace falta promover la investigación en nuestro país. Afortunadamente hay instituciones que la están promoviendo, pero todavía obviamente no es suficiente porque el conocimiento se tiene que ir actualizando. Entonces, a mí me gustaría seguir estudiando, entrar a un posgrado, hacer investigación en el área, sobre todo de salud mental, para entonces promover políticas que permitan la reducción de la violencia en México y conformar equipos multidisciplinarios. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de la inejecución de sentencias de amparo. Regresamos.
En 2018, la Suprema Corte ordenó la destitución del presidente municipal de Tlacotepec, Puebla. ¿Por qué? Porque no cumplió con una sentencia de amparo. Aquí le presentamos el testimonio de una mujer que resultó afectada por el incumplimiento de esa sentencia. Mi nombre es Luminosa Pérez Huerta. Soy de Santa María Ostotipan, Tepeaca, municipio del estado de Puebla. ¿Con quién vivo? Con mis hijos. Me dedico a las artesanías, me dedico al comercio, el comercio derivado de todo. En esa comunidad, su padre tenía un predio de 20 metros cuadrados que durante muchos años fue un terreno baldío. En 2013, el gobierno municipal construyó unas canchas deportivas sin el permiso de la familia Pérez. Lo tomaron por la fuerza, porque dijeron que ese terreno estaba abandonado y que no tenía dueño, que ese terreno no lo necesitaba mi papá porque mi papá estaba ausente, y que ellos lo querían y lo fueron a pedir regalado hasta donde estaba mi papá, estaba hasta Campeche. Luminosa reconoce que su padre siempre apoyó a la comunidad, incluso con la donación de terrenos, pero este en particular lo ocupó el municipio de manera irregular. Pues ellos decían, anduvieron comentando, hicieron muchas calumnias, que yo me anduve metiendo en las casas a robar, y que yo fui una mujer infiel de mi marido, que yo dice que era yo bruja, pero ninguna de las cosas, y que yo era narcotraficante de marihuana. Ya estaba ganado el caso, pero me dijeron, todavía le falta otra cosa. Yo como no sé, dice, no, todavía le falta otra cosa. Dice, vamos allá, dice, al Poder Judicial. Pues por eso ya fuimos a la Defensoría, porque dice que le faltaba otra cosa. Un asesor jurídico federal representó legalmente a Luminosa para interponer un juicio de amparo. La estrategia legal que utilizamos fue combatir el acto a través del juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez. El 29 de noviembre de 2013, el juez cuarto de distrito en materia de amparo civil en Puebla otorgó el amparo, pero solo para que se respetara la garantía de audiencia. El asesor jurídico pidió que se revisara esta sentencia, ya que el interés de Luminosa era recuperar el terreno de su padre. El 14 de mayo de 2014, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa en Puebla ordenó que le fuera devuelto el predio a la quejosa. No obstante, las autoridades argumentaron que esto era imposible, ya que en la construcción del campo deportivo se habían utilizado recursos públicos, por lo que se solicitó como cumplimiento sustituto el pago de un monto cercano al $1,000,000. Las autoridades responsables no realizaban el pago, argumentando que tenían que someterlo a cabildo. Por largo tiempo estuvieron sometiéndolo y presentando escritos a efecto de justificar esta imposibilidad. Sin embargo, el juez lo requirió a fin de que presentaran el pago, se les multó, se les requirió hasta el hecho de que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por inejecución de sentencia. El 16 de enero de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la destitución de los funcionarios. Esto no es una determinación optativa para la Suprema Corte, es una obligación que la Constitución nos impone de sancionar y destituir a los funcionarios conforme al artículo 107, fracción 16 de nuestra Constitución Federal. Ordenó la destitución de los miembros del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, así también se puso a disposición del juez de control a estas autoridades responsables. Así, después de 5 años, Luminosa Pérez recibió el pago por el terreno que el municipio ocupó de manera irregular. Dentro de la resolución que emite la Corte, ordenó que se pusieran a disposición del juez de control a las autoridades responsables y en ese sentido ya será una investigación desde el ámbito penal a efecto de determinar las responsabilidades penales por parte de las autoridades responsables. Yo no les deseo nada mal ni pedí nada mal. Es esto que les quede en su conciencia que fue por ellos mismos, porque yo no estoy pidiendo castigo para ellos. En ningún momento pedí castigo. El Consejo de la Judicatura hoy
Emanuel Saldaña. Les quiero hablar de mi libro Delitos y Sanciones en el Juicio de Amparo. Es un libro que va en su tercera edición, reedición. Tiene que ver con los delitos en la vieja ley de amparo, la abrogada, y la nueva ley de amparo. Y es un libro de dogmática penal destinado a todos los integrantes del juicio de amparo, que necesariamente tiene que ser el personal del juzgado, el juez de distrito, los litigantes, las partes y las autoridades responsables. La idea de este libro es familiarizar al público con los riesgos, las responsabilidades que conlleva promover un juicio de amparo. Se toma en cuenta que el juicio de amparo es como una panacea donde se puede hacer casi lo que sea con el tema de la suplencia de la queja, pero la verdad es que es un juicio muy técnico, con sus complicaciones, muy amplio, aunque la ley es pequeña, el articulado es poco comparado con otros códigos, pero parte del supuesto de que todas las partes hacen lo que le corresponde. Es decir, el quejoso, el abogado ahora también, pues hablan con verdad, le ofrecen pruebas reales, no mienten, y de otro modo pues pueden cometer un delito. Las autoridades responsables de igual forma tienen que obedecer lo que le dice el juez, tienen que mandar las pruebas, rendir los informes, cumplir con las sentencias, es decir, cumplir con su función como integrante del Estado de Derecho. Y si no lo hacen, pueden cometer un delito o ser multados. Antes, en la anterior ley, eran multas muy bajas que realmente no conllevaban un monto mayor, eran 500 pesos, cuando mucho. Pero con la nueva ley de amparo ya son montos considerables y las autoridades responsables cada vez se preocupan más por cumplir. Y finalmente, pues la dificultad que lleva para los juzgados, los tribunales, los jueces, los magistrados, el cumplir con la función debidamente para que un juicio de amparo logre el objetivo para el que fue diseñado por los constituyentes de hace ya muchos años, que es lograr que el Estado de Derecho prevalezca en México. En 2018 se registró un éxodo sin precedente de centroamericanos que atravesaron nuestro país con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Aquí en este espacio abordamos el tema de la migración desde el enfoque de los derechos de los menores. Magali Telles tiene la historia. Cada año, alrededor de 40,000 niñas, niños o adolescentes migrantes son repatriados de Estados Unidos a México. De estos, 18,000 viajan solos, otros pierden a sus padres en el camino. Salí de Honduras, pasé por 2 fronteras, pues agarré la bestia y luego vía aérea llegar hasta la Ciudad de México. Pues yo vine de El Salvador porque tenía problemas con los pandilleros y pues mi papá decidió venirlos de allá porque dijeron que a mí, a mi hermana, los iban a matar y ya después lo iban a matar a él y dijo que mejor prefería huir del país a que no fueran a hacer eso. De ahí fue cuando los vinimos para aquí, a México. Cuando ingresan a México, desafortunadamente, son el blanco de muchos delitos, como desde violencia sexual, tráfico de personas, secuestro, lesiones, homicidio. Aquí es importante ver la situación de vulnerabilidad que tienen estos niños. Son doblemente vulnerables porque son menores y además porque son migrantes. Migrantes que para poder salir de su país se separaron de sus familias, de sus tradiciones, de sus culturas. Es a lo primero que enfrentan, a dejar su historia, a dejar su vida.
que ingresan al país de manera irregular, los menores en calidad de migrantes tienen derecho a un alojamiento en condiciones dignas, a no ser discriminados, a recibir asistencia legal, a contar con un traductor, a servicios de salud, a recreación y a solicitar asilo. Las autoridades están obligadas a informar a la niña, niño o adolescente sus derechos dentro del procedimiento migratorio, de los servicios a que tienen acceso y a ponerlo en contacto con el consulado de su país. No obstante, en la práctica, sus derechos son violentados. Las políticas actuales hablan de muchos derechos, pero la garantía creo que es mínima, porque a la hora que nosotros, Casa Alianza, lo recibimos, hablamos de actos violentos hacia su bienestar, inclusive de estancias largas, en lugares que no son acordes a sus edades, a sus intereses, y que pues ahí ellos están siendo víctimas nuevamente de no hacer cumplir sus derechos o hacer cumplir las garantías que a ellos les corresponden. Y una y otra vez se repite el proceso de sentar a un niño cuando pareciera que en vez de ser una víctima es propiamente el acusado. Lo tenemos, por ejemplo, eso aún persiste en el aseguramiento que se hace de niños y adolescentes migrantes. Hasta ahora un porcentaje menor se ha logrado que no esté, quizá el 15%, pero el 85% sigue pasando por estaciones migratorias. Nosotros los apoyamos al momento de que tenemos comunicación a través de, puede ser el Acto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, o bien a través de la estación migratoria, o bien por cualquier persona que nos comunique que hay una persona que probablemente está detenida en estación migratoria o que simplemente llegó a esta institución pidiendo un tipo de regularización. En los últimos 2 años, más de 53,000 niños migrantes han sido detectados en su tránsito por México. En su mayoría son de origen centroamericano. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo que va de 2018, 2.703 menores han sido presentados ante el Instituto Nacional de Migración y de 2016 a 2018, cerca de 30,000. Ante las adversidades que padecen en su tránsito por México, niñas, niños y adolescentes migrantes también tienen derechos y pueden ser representados de manera jurídica por el Instituto Federal de Defensoría Pública. En este caso, como es una materia de nuestra competencia, les brindamos en la mayoría de los casos el servicio de representación jurídica. Esto es el acompañamiento en su procedimiento administrativo migratorio, vigilando que se cumpla el debido proceso, que se les respeten todos sus derechos y proporcionándoles de manera gratuita el servicio. El Poder Judicial ha puesto especial énfasis en el caso tanto de niños como de migrantes. Tanto nuestros migrantes como los migrantes niños guatemaltecos, salvadoreños o hondureños que cruzan por nuestro país o los niños mexicanos que retornan de Estados Unidos y que llegan a la frontera. Lo que se tiene que hacer ahí es determinar su interés superior. Que todas las autoridades hagan su trabajo y que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno respeten el interés superior del menor en caso de los niños y que reconozcan mucho este tipo de vulnerabilidad al que se enfrentan por ser menores y por ser además migrantes. También hay que humanizar a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, las autoridades policíacas sobre todo, porque todos sabemos en ese famoso tren La Bestia todo lo que pasan los migrantes y que además son a veces extorsionados por propias autoridades para poder lograr su objetivo. Como no tengo mis papeles, pues tengo que iniciar la secundaria. Algo que me gustaría, pues regresar de vuelta a mi país, pero ya legalmente, tanto como ir y volver y ver a mi familia. Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de ciencia y justicia, los dictámenes periciales y la identificación de cadáveres. No se vayan.
convertir un informe científico en una herramienta para impartir justicia? ¿O cómo hacer que un dictamen pericial sirva de fundamento para dictar una sentencia? Veamos. En 2017 se registraron en México 29.168 homicidios dolosos. Se trata del año más violento en la historia reciente del país. Guerrero, el Estado de México y Baja California concentran casi el 25% del total de homicidios dolosos. Más del 90% de los homicidios se quedan sin resolver. Según la Ley General de Salud, se establece que a las 72 horas después de que una persona fallece y que no es identificada, pasa a tener esa calidad de cadáver desconocido. Entonces, a partir de ese momento, se debe de intervenir con ciertas especialistas, antropología, odontología, dactiloscopía, medicina, etc. Y se hace una ficha y luego se contrasta con información que algún familiar puede ir a dejar al servicio médico forense, ¿no? En una entrevista donde se configura también un perfil de los familiares con una ficha ante-mortem. Luego se hace el cruce de esos dos datos y en algún momento ya se puede hacer un análisis más particular para poder identificar a una persona. En el proceso penal acusatorio, la prueba científica tiene un papel fundamental, desde sus primeras etapas y hasta el juicio. Para los juzgadores, es una herramienta útil para valorar las pruebas. Este tipo de pruebas, evidentemente, no solo en ese sistema, sino en el anterior, también son de un peso muy importante. Aun y cuando los jueces tenemos experiencia y conocimiento en diversas áreas y materias, especialmente la jurídica, por supuesto, siempre es necesario el apoyo, el conocimiento de un experto en cualquiera de las materias que se someten a nuestra consideración. En este nuevo sistema se propugna por que este tipo de pruebas tenga más relevancia o tenga más peso. La prueba pericial o científica se desahoga como un testimonio. El experto comparece en el juicio para explicar sus conclusiones, de manera que las partes lo puedan cuestionar y los jueces formarse un criterio de credibilidad sobre el dictamen científico. Entonces nos presentan de tal forma los estudios y los dictámenes que nos hacen comprender a todos en general de una manera más sencilla. Evidentemente nunca pierden, es correcto que nunca lo hagan, la esencia de su ciencia, la técnica, porque evidentemente su lenguaje es técnico, es científico, dependiendo del área correspondiente. De tal manera que es un complemento de las diversas ciencias que auxilian al juez para que éste pueda tomar una decisión. La etapa de investigación exige coordinación entre el fiscal, la policía investigadora y los servicios periciales. La finalidad de este equipo de trabajo es la acreditación de una teoría del caso consistente y coherente. En esta etapa, el fiscal aporta el contexto jurídico, el policía es un agente auxiliar y el científico otorga el punto de vista específico en su campo de conocimiento. Me parece que va a repercutir de manera positiva en la impartición de justicia, que es lo que justamente queremos. Luego tardaban mucho en llegar los protocolos, ¿no? a que en una pericial o en un juzgado pudieran como detonarse directamente. Y yo, como lo veo, es que ahora va a ser mucho más rápido, ¿no? Así, los conocimientos científicos se ponen al servicio de la impartición de justicia. El perito se convierte en un auxiliar del juzgador al aportar evidencia científica relevante para conocer la verdad de los hechos sujetos a prueba. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy José Roldán Chopa, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. En las relativamente recientes reformas a la Constitución, conocidas como las reformas estructurales, se modificaron diversos artículos de la misma, en particular los artículos 27 y 28 de la misma, estableciendo una
relevante modificación en la estructura de la administración pública federal. Por una parte, se crearon como organismos constitucionales autónomos la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estos tenían como antecedentes ser órganos desconcentrados de la Secretaría de Economía. Por otra parte, en materia energética se crearon los llamados organismos reguladores coordinados, siendo estos la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Estos dos tipos de organismos son reformas realmente sustanciales a la forma tradicional de entender cómo funciona la administración pública federal. ¿Cuál es el propósito de crear este nuevo tipo de formas organizativas? Que la administración instrumente autonomías con la pretensión de atender de mejor forma los sectores económicos que atienden. ¿Qué significa? Que la integración de estos organismos tiene un componente fundamentalmente técnico, en donde quien toma la decisión es experto en las áreas que le conciernen. Así, por ejemplo, en la Comisión de Competencia Económica se busca que tenga una integración formada por abogados o por economistas, o bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones esté formado por expertos en el derecho de las telecomunicaciones o bien en cuestiones técnicas concernientes a las ingenierías en estas materias para señalar los rasgos más importantes. Por otra parte, que haya, además de esta atención técnica, una atención o una gestión administrativa que priorice la objetividad y la imparcialidad en su toma de decisiones. Las autonomías constitucionales son una forma instrumental de conseguir este mejor resultado. Por otra parte, en el caso de los órganos reguladores coordinados en materia energética, lo que se busca es que siga presente la administración pública estableciendo las políticas públicas que habrán de seguir estos órganos y que estos lleven a cabo funciones de gestión administrativa en condiciones de objetividad, de imparcialidad y de conocimiento técnico. Las mujeres son un grupo vulnerable y como tal se protegen sus derechos en sede judicial. Vamos a recordar el caso de una mujer que estuvo acusada por cometer un delito electoral y en este caso se dictó una sentencia con perspectiva de género. En el proceso electoral de 2018, los candidatos independientes para ocupar el cargo de alcaldes en la Ciudad de México tuvieron que juntar en un plazo de 60 días el 1% de las firmas de la lista nominal de electores en el 35% de las circunscripciones de la demarcación. Por ejemplo, en Iztapalapa los aspirantes debieron juntar 13,995 firmas. Una empresa contrató a Silvia para realizar el trabajo de recolección de firmas para la alcaldía de Miguel Hidalgo. Nos dijo que íbamos a trabajar en encuestas de campo y para un independiente, que nos iban a proporcionar un móvil y ya ellos nos iban a hacer un correo a cada persona y nos iban a dar una clave, que esa clave era para todos en general. El trabajo no fue lo que Silvia esperaba y pronto abandonó la misión. Pero yo nada más hice 5, capturé 5 credenciales de aquí mismo, de mis familiares, y eso fue todo. Ya después ya ni siquiera lo ocupé, lo tuve ahí en mi casa. En noviembre de 2017, Silvia devolvió el móvil. 2 meses después, lo que inició como un empleo para ganar un dinero extra, convirtió en su peor pesadilla. Me llegó una notificación de la FEPADE que tenía que ir a declarar por probable delitos electorales. Con el teléfono que estaba a nombre de Silvia, se presentaron firmas ficticias y esto constituye un delito electoral que se castiga hasta con 7 años de prisión. Ella solicitó el servicio de un defensor público federal, pero no había forma de probar que Silvia no era responsable, pues al entregar el móvil no documentó esta entrega. Entonces, se optó por una solución alterna, en este caso, la suspensión condicional del proceso. Para poder disfrutar uno de la suspensión condicional, uno de los requisitos o una de las condiciones que uno normalmente y que uno tiene la obligación de asumir es la de desempeñar un trabajo lícito.
Al momento en que yo le pregunto a la mujer cuál es su trabajo lícito, ella me dice, es que no trabajo, soy ama de casa. La defensa argumentó desde un enfoque con perspectiva de género que el ser ama de casa está reconocido como un trabajo. Yo considero que, o para mí al menos, el trabajo del hogar siempre ha sido un trabajo. En relación a esto, bueno, pues convencionalmente y en materia de jurisprudencia también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poco a poco se ha ido avanzando en el sentido de que este tipo de trabajo sea visible y sea reconocido como tal. Con base en estos criterios, Silvia fue puesta en libertad y actualmente cumple las condiciones que estableció la jueza. Seguir en lo que mi trabajo como ama de casa, no cambiarme de domicilio de aquí durante 6 meses y el participar en programas del INE, ¿no? De la FEPADE, ¿no? Programas para no cometer ese tipo de delitos. Nosotros esperemos que dé cumplimiento a las condiciones que se le impusieron por el plazo de 6 meses y esto tiene un efecto de una sentencia absolutoria, es decir, ella va a quedar completamente sin ningún antecedente penal. Este asunto fue resuelto en un mes bajo las reglas del sistema penal acusatorio. En el sistema tradicional tal vez tardaría más de 1 año y Silvia tal vez estaría en prisión por un delito que no cometió. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Hacemos una pausa y al regresar el tema del derecho a la identidad. Es nuestra obligación como ciudadanos conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Los jueces se encargan de hacer efectivos estos derechos a través de sus sentencias. Recordemos una de ellas relacionada con el derecho a la identidad. La identidad jurídica nos da derecho a los demás derechos, nos da acceso a los demás derechos. El derecho a la identidad, de acuerdo a la UNICEF, es el reconocimiento jurídico y social que tiene una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, y además también le da la pertenencia a un Estado, la relación con una nación. En Aguascalientes, un juzgado federal ordenó el registro extemporáneo de un mexicano que durante 25 años no tuvo acta de nacimiento y por lo tanto tampoco identidad jurídica. En 1993, esta persona emigró a Estados Unidos. Para poderle extender su acta de nacimiento, la persona interesada tendría que acudir a estampar sus huellas digitales, como un requisito que solicita el Código Civil y el Reglamento Interior del Registro Civil en el estado de Aguascalientes. La situación jurídica de este mexicano se complicó aún más por haber ingresado a Estados Unidos de manera irregular. Si no es identificado como nacional de ningún país, se considera que es una apátrida, que es aquella persona que ningún país reconoce como ciudadano, y entonces una apátrida pues es una persona que no tiene acceso a derechos, si tiene acceso los tiene muy limitados. Ante la imposibilidad de este mexicano de acudir personalmente a realizar el trámite de acta de nacimiento, se promovió un juicio de amparo. Su argumento fundamental es: me violan mi derecho humano a la identidad y no me expiden mi acta de nacimiento extemporánea. Es una situación algo complicada tener en solicitar a una persona que no tiene un registro de nacimiento, digamos que ante el Estado era jurídicamente inexistente. Con base en el principio pro persona, la sentencia del juez Jaime Páez Díaz señala que las autoridades responsables deben cumplir con el registro extemporáneo y con la tutela de los derechos fundamentales del quejoso. Afortunadamente, las autoridades actuaron de una manera diligente y vinculante, porque pues, las autoridades responsables eran el juez de lo civil y el director del registro civil en el Estado,
quedaron vinculadas, en este caso, la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado y el cónsul en Chicago, y afortunadamente ya le expidieron el acta de nacimiento. La determinación del juzgado se fundamentó en el artículo 4 constitucional que establece el derecho humano a la identidad y en tratados internacionales de los que México es parte, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de este mexicano que ingresó a Estados Unidos sin documentos. El Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con los tratados internacionales de los que es parte y tiene que cumplir con los derechos en general, los derechos humanos, y uno de esos derechos es el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad. Todas las personas tienen ese derecho, el derecho a un nombre. Todas las autoridades del Estado mexicano, por mandato constitucional del artículo 1, debemos respetar, promover, garantizar los derechos humanos de las personas. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como eje rector de todo el ordenamiento jurídico de nuestro país el respeto absoluto a la dignidad de la persona humana. Esto se traduce en que todas nuestras leyes, todos los ordenamientos, pero también todas las decisiones técnicas, políticas, jurídicas y de cualquier otro rubro deben estar enfocadas siempre y de forma clara al respeto de la dignidad de las personas, con especial referencia a niñas, niños, mujeres, que además son uno de los rubros de más alta discriminación en nuestro país, pero también a personas indígenas, a personas adultas, a personas mayores, a migrantes, afrodescendientes. Todas las decisiones que tomen nuestros dirigentes, los gobernadores, juezas, jueces, policías, autoridades de cualquier orden a escala nacional, deben tener como eje rector el respeto a la dignidad. Y eso se traduce en varias cosas. Primero, la no discriminación. Por ningún motivo, raza, sexo, color, religión. Segundo, un trato humano hacia todas y cada una de las personas. Y tercero, por supuesto, el considerar que en cualquier actividad humana que tenga cualquier autoridad, cualquier persona, sea o no incluso un actor político, un miembro del sistema de justicia, debe mirar a la protección más amplia de los derechos humanos. Eso se deriva de la reforma constitucional que afortunadamente se gestó en nuestro país en 2011 y que hoy rige a escala nacional. Incluso por encima de la tan importante reforma del 2008 al sistema de justicia penal. En suma, de lo que se trata en nuestro país después de 2011 y con base en el artículo 1 constitucional es considerar que el eje rector de cualquier decisión que nosotros tomemos como mujeres, como hombres, es el respeto absoluto a la dignidad de todas las personas, con especial referencia a la niñez. Muchas gracias. Durante este año, en cada programa le presentamos la reseña de una película que nos acerca con el mundo del derecho. Queremos cerrar este programa especial con el comentario de uno de los especialistas que participó en esta sección, Justo en el Cine. Y vamos a hablar de películas que tienen que ver con la impartición de justicia. Una de ellas se llama La Cuarta Compañía, de Amir Galván y Vanessa Arreola, filmada en 2016. Esta película nos cuenta una historia hecho real que sucedió en la cárcel de Lecumberri, en donde unos presos que llegan organizan un equipo de fútbol americano
y el director de la cárcel se entusiasma mucho con eso y los patrocina para que los presos puedan desarrollar un deporte, divertirse mucho y todo eso. Pero con el tiempo, este equipo de fútbol, aparte de jugar, en las noches salían de la cárcel y salían a robar bancos, a robar coches de lujo. Y fue una historia que fue muy famosa en ese periodo, la historia de El Negro, así se llama el personaje en la película, y hacen toda una alegoría de cómo se organizan para robar muchos coches, muchos bancos, y se hacen millones y millones de pesos en esta película, La Cuarta Compañía, un hecho real no muy lejano. Otra película que Ahí está el detalle, de Mario Moreno Cantinflas. Como sabemos, Mario Moreno Cantinflas hizo varias películas que tenían que ver con la justicia, con enredos entre familias, jueces, policías y ladrones. Una de ellas es Ahí está el detalle, que yo creo que es de las películas más emblemáticas de Mario Moreno Cantinflas. Y otra película es El Agente 007, que también es un agente policía que se enreda también en situaciones extrañas y nos lleva a situaciones chuscas, divertidas. Y es otra forma de ver también la justicia, con un toquecito de diversión con Mario Moreno Cantinflas. Hay otra película muy emblemática, muy importante, Los Olvidados, de Luis Buñuel, este director español radicado muchos años después en México y que ha sido de los más grandes directores reconocidos en el mundo con premios internacionales. Los Olvidados es una película que se da en los años 40 en la Ciudad de México, en las afueras de la Ciudad de México, estos barrios tepiteños, por Nonualco más bien, que entonces eran las afueras de la ciudad. Se da entre una clase social muy baja y sus problemas para sobrevivir y sus problemas, por lo tanto, con la justicia. Yo creo que pocos directores han tocado el asunto de las clases sociales y los problemas que viven todas estas ciudades perdidas como Luis Buñuel. Luis Buñuel, uno de los más grandes directores que ha tenido el cine mexicano y el cine español y el cine francés, porque filmó en los 3 países. Así llegamos al final de este programa especial del Consejo de la Judicatura hoy. Gracias al equipo de producción que lo hace posible, pero sobre todo gracias a usted por su atención. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.